Es muy oscurote. Sí, es que cuando tú predicas todavía hay luz. Buenas noches a todos mis hermanos. Vicky, qué gusto saludarte. Katy Camarillo, qué gusto. ¿Cómo estamos? Hola Perla, ¿qué tal? ¿Cómo está Gonzalo y Perla? Con sus niñas, que saludarlos, ¿sí? Buenas noches a todos. Y lo digo porque a veces cree uno que el que se conecta es la persona, pero a veces está la familia. Y por eso menciono a Gonzalo y a Perla y a las niñas, ¿no? ¿Sí? Carlos Lucero, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí? Puede estar Car, que puede estar ahí con Ángeles, ¿sí? Con Angelita, ¿sí? Buenas noches, mis hermanos. Habíamos suspendido la prédica presencial porque teníamos que irnos a Valle y bueno, finalmente nos quedamos, pero ya no quisimos, gracias Vicky. Georgette, buenas noches. Ya no quisimos moverle porque pues es mucho de ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Entonces, bueno, quedó de esta manera. Sí, Verónica Victoria, buenas noches. ¿Qué tal? Sí, Toñito, qué gusto saludarte. Buenas noches. Mil bendiciones. La palabra bendición es una palabra tremenda, ¿no? Porque es la reunión de tantas cosas buenas que Dios nos da. Amén. La maestra Patti Zambrano, qué gusto. Roberto Carlos, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, mis hermanos. Pues vamos a orar. Vamos a orar. Recuerda siempre ir a ese versículo de Efesios 1:17, para que nuestro Dios Todopoderoso nos dé un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que nos sigas limpiando y transformando con tu palabra, Señor, esa palabra que tú siembras en nosotros y que primero es hierba, Señor, y que ni nosotros nos damos cuenta cómo va creciendo, Señor, pero ahí está obrando en nuestros corazones. Te damos gracias porque esa misma palabra finalmente da un fruto, Señor, un fruto conforme a tu justicia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos a ti toda la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esa herencia que tienes para nosotros, la cual es algo maravilloso, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con toda esta parte de la cronología del Antiguo Testamento o de la Palabra de Dios. Y estamos estudiando toda esta parte tan impresionante de que vemos que Dios todas las cosas que las hace buenas. Entonces, como leíamos en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y ayer estudiábamos quién llegó primero a la tierra, es decir, pues Satanás fue lanzado aquí cuando se encontró maldad en él, fue lanzado a la tierra. Entonces la misma tierra está clamando ser libertada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué tal, Pidio? Buenas noches. ¿Sí? ¿Qué tal, Marinita? Buenas noches. Entonces, aquí tenemos grandes misterios en Génesis, los cuales el Señor nos va dando luz. Yo sé que en parte conocemos y en parte profetizamos, pero nos ayuda mucho a ir formando más claramente todas esas revelaciones que el Señor nos permite conocer por medio de su precioso Espíritu. ¿Sí? Por eso le oramos, como dice en Efesios 1:16, 1:17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su grandeza, ¿sí? Así es que
nosotros vemos aquí en Génesis 1:1 que en el principio creó los cielos y la tierra, ¿sí? Eso fue lo que hizo primero Dios. ¿Cuántos millones de años pasaron para que después, estando el ángel de luz ¿cómo se dice? Ezequiel 12, ¿no? Que lo teníamos, Ezequiel 28, el querubín grande y protector, se haya encontrado malicia? ¿En qué año lo mandó Dios al universo? Pues no lo sabemos, pero sabemos que primero llegó aquí este ser que se llama la serpiente antigua, que es Satanás, que así nos lo revela. No había lugar en el cielo para que él habitara, por eso fue lanzado aquí a todo el universo. Entonces la misma creación está gimiendo aún a el ser libertada, ¿sí? Y que fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Si es que el Señor va a recuperar todo el universo a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, esperando a que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Amén. ¿Qué tal, Alicia? ¿Sí? Entonces son muchos años que está hablando. Pero entonces, lo que estamos viendo en el capítulo, todo el capítulo 1 de Génesis, que primero Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada. Y nos dice claramente el versículo 2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿sí? Dice sobre la faz de las aguas. Entonces, dice, si la tierra estaba desordenada, entonces todo era agua. Esa es una pregunta que nos hacemos ahorita para ver si el Señor tiene misericordia de nosotros y nos explica. Dice, porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dice en el versículo 3, y dijo Dios, o sea, cuando Él dice, lo dice con su palabra, que es el mismo verbo con el cual hizo todas las cosas, ¿no? Con la palabra Dios hizo todas las cosas. Y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Porque dice entonces, ¿cómo fueron creadas todas las cosas? Por la palabra, por el verbo de Dios. Mira, vamos ahorita a ver aquí, vamos aquí otra vez a Colosenses, como el día de ayer. Y entonces, ¿con qué dijo Dios que se hiciera la luz? Con la palabra, ¿sí? La palabra. ¿Y quién es la palabra? Es el verbo. ¿Quién es el verbo? Nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, ¿sí? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Y dice Colosenses 1:15 que el verbo, el Señor Jesucristo, es la imagen. O sea, antes de que el Señor Jesucristo se hiciera hombre, era el verbo, y es algo invisible. Él es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesucristo es el primogénito de toda creación. A ver, entonces, si es el primogénito de toda creación, ¿con qué creó Dios los cielos y la tierra? Con el verbo. Cuando Dios dijo, hágase los universos. Hágase el universo. Entonces, Dios cuando creó también al ángel de luz, lo creó con el verbo, ¿eh? En el día en que fuiste creado. Y entonces dice, versículo 16, porque en Jesucristo fueron en el pasado creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas en Jesucristo, es decir, en el verbo, en la palabra, en algo invisible, porque el Señor Jesucristo estaba en el tercer cielo, que como decíamos ayer, todo es invisible,
invisible. Entonces el Señor dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. ¿Y con qué hizo la luz? Con el verbo, con la palabra, ¿sí? Es decir, no se había hecho hombre el verbo, pero ya existía, y con ese verbo Dios hizo, ¿sí? Dios hizo los cielos y la tierra, porque en Él, dice, en Él, aquí ya lo está hablando como hombre, en Jesucristo, que es el verbo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Entonces, ¿cómo Dios hizo la luz? Como dice en Génesis 1:3. Y dijo Dios. ¿Y con qué lo dijo? Con el verbo. Con el verbo. Y ve lo maravilloso del Señor, ¿sí? Lo maravilloso del Señor, cuando tú lees Juan 1:1, dice Juan 1:1, mira, vamos aquí a Juan 1:1, que nos dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo, porque el verbo es el primogénito de toda creación, ¿sí? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, porque dijo Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en su gran misericordia nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos, nos da lo más importante, nos da al verbo. Nos da al verbo, porque cuando tú lees el versículo 1:14, ¿sí? Dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue, ¿qué? Hecho carne. Es decir, con esa palabra con la que Dios dijo, hágase la luz, o con esa palabra cuando Dios hizo el universo, esa misma palabra, Dios, por amor a ti y amor a mí, se hizo carne, ¿sí? Y mira, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y ahora habita en nosotros. Ahora habita en nosotros el verbo. Esa palabra con la cual Dios sí dijo, hágase la luz, habita en nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice, así yo les digo que cualquiera que le dijere a este monte, quítese y échese en el mar, y no dudar en su corazón, dices, es que lo estás diciendo con el poder de Dios dentro de ti. Amén. Hay un poder dentro de nosotros, que es Dios mismo, con el cual creó el universo. Mi hermano, aquí dices, cualquier situación que estés viviendo, sabes que tienes al creador de los cielos y la tierra, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Entonces el verbo habita en nosotros, porque en el principio, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, ¿sí? Y el verbo era Dios. ¿Con qué dijo Dios? Hágase el universo, con la palabra que es el verbo, ¿sí? Y el verbo era Dios, ¿sí? Y entonces aquí entra un misterio tremendo, porque cuando tú dices primogénito de toda creación, quiere decir que es el primero en existir, pero Dios siempre ha existido, porque el verbo era Dios. Cuando leemos ahí en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, como decir, entonces Dios creó al verbo, pero también el verbo era Dios. Entonces hay un gran misterio que dice, Señor, en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto,
sabremos aquello que en parte profetizábamos, ¿sí? Dice, el verbo era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿sí? Y entonces yo me acuerdo una vez que platicando con el pastor Juan Manuel Núñez, muchos se han de acordar que nos acompañaba una vez al mes allá a la iglesia, él decía, es que el verbo fue creado, fue el primogénito, o sea, el verbo fue creado por Dios. Y entonces sí, también te vas a Proverbios, ahí toda una explicación de la sabiduría y todo, pero también dices, el verbo era Dios. Entonces no fue creado, siempre ha existido. Entonces yo ahí concluí con él, dije, mira, mejor nos quedamos hasta ahí, pero lo único que sé es que Jesucristo es el verbo de Dios, y el verbo es Dios. Entonces, ¿a quién tenemos en nuestro corazón? Al Todopoderoso, porque tú recibes al verbo de Dios. Dice en Juan 1:2, esto era en el principio con Dios, ¿sí? En el principio, ¿con quién? Con Dios, porque el verbo era Dios. Dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cómo dijo Dios hágase el universo? Con el verbo. ¿Cómo dijo Dios hágase la luz? Con el verbo. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿sí? Versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ya está hablando del verbo hecho carne. En Él estaba la vida, claro que en Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿por qué eres luz tú en medio de las tinieblas? Porque Jesucristo habita en ti. Él es la luz, ¿sí? Recuerda, el mismo Juan nos habla, dice, yo soy la luz, ¿sí? Mira, vamos aquí a Juan, dice Juan 8, si no me equivoco. Dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz. Amén. Yo soy la luz del mundo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Eso significa que donde tú, ¿qué tal Jessy Salgado, Rosa Suelda, Araceli, no te había saludado, Pati Briceño, qué gusto saludarte. Así es que dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, ¿sí? Dice en el versículo Juan 1:4, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿sí? Y en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿sí? Entonces, dice aquí Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece. A ver, bien importante. ¿Este mundo es tinieblas? Sí. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y por qué hay tinieblas en la tierra? Porque no hay otro lugar para Satanás en todo el universo. El único lugar donde no está Satanás es en el tercer cielo.
en el tercer cielo donde habita Dios, donde no hay ninguna tiniebla, porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Ya lo hemos visto en Apocalipsis, cuando fue llevado Juan allá al cielo, todo es invisible, no hay nada de tinieblas. Entonces, ¿las tinieblas dónde están? Aquí en la tierra. Ahora, ¿cuándo dejas de ser tu tiniebla? Cuando dejas que Jesucristo esté en ti, porque Él es la luz de los hombres. Amén. Él es la luz de los hombres. Dice, entonces, donde tú caminas, eres luz. Donde tú vas, eres luz en medio de las tinieblas, porque la luz en las tinieblas resplandece y oculta las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, las tinieblas no pueden prevalecer hacia ti, porque mientras esté el Espíritu Santo, que es el Padre y el Hijo, los cuales son luz, no puede haber ninguna tiniebla, ¿sí? Así es que dice aquí en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado por Dios, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de que la luz iba a venir aquí. Amén. Que la luz iba a venir a todos nosotros. Por eso es importante predicar, mis hermanos, porque una persona que nace de nuevo se vuelve luz. Y las tinieblas no pueden volver a llenarlo de tinieblas. Tú y yo, cuando antes de tener a Cristo, estábamos cubiertos de tinieblas. Ahora tú y yo somos luz en medio de todas estas tinieblas. Que cuando una persona recibe a Cristo, o sea, nace de nuevo, es uno de los milagros más maravillosos que puede haber. A veces lleva años, mis hermanos, pero no dejemos de orar, no echemos en saco roto, ¿sí? No echemos en saco roto, sé que esta persona es muy dura, no quiere. Tú sigue orando por ellos, tú sigue orando por ellos. Yo ahorita, por ejemplo, estaba orando de que me están invitando a ciertas organizaciones donde hay mucha gente que son tinieblas, pero Dios los ama, y si acepto esos cargos, me va a permitir estar cerca de ellos y estarles predicando, dándoles palabras, soltándoles un mensaje de Dios, y me va a permitir compartirles, ¿sí? O sea, le pregunto a Dios, Señor, ¿viene de ti que yo agarre estos trabajos o estas comisiones que no me dan ningún fruto económico, nada, porque son totalmente gratuitos, pero me están invitando a que los tome, pero me va a permitir estar cerca de todas esas personas que son tinieblas y poder tener una plática, una relación, y el momento que yo esté con ellos, yo sé perfectamente bien que no es por mis fuerzas, pero soy luz en medio de ellos. Entonces, ellos son tinieblas, y seguir orando, no dejemos de orar por las personas, ¿sí? Porque la luz en las tinieblas resplandece. Imagínate cuando tú estás en una reunión donde todos no son los inconversos, te tienes que comportar porque tú eres una luz ahí, ¿eh? Y dice, las tinieblas no pueden prevalecer contra ti porque tienes a Cristo en tu corazón. Y entonces Juan vino a dar testimonio, ¿sí? Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era Juan la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, amén, a este mundo de tinieblas, donde Dios,
cuando ordenó la tierra, dijo hágase la luz y separó la luz de las tinieblas. Pero las separó, no las quitó las tinieblas. Y dices, ¿por qué no quitó las tinieblas el Señor? Porque no hay lugar no hay otro lugar, se tienen que quedar aquí hasta que los hijos de Dios terminemos con las tinieblas, ¿sí? Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Aleluya, es el verbo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y también fue a los suyos, al pueblo de Dios, pero los suyos no le recibieron. Pero aquí estamos, a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la luz, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así es que Jesucristo es la luz, es el verbo. Regresemos aquí a Génesis 1:2, que es donde estamos viendo estos misterios. Dice, el Espíritu de Dios, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Como si aquí parece como un gran misterio, toda la tierra era agua, ¿no? Dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, claro que era buena, pero Dios solo separó la luz de las tinieblas. Dice, ¿sí por qué no quitó las tinieblas? Porque no hay otro lugar donde puedan estar hasta que se cumpla la esperanza, porque la misma creación está esperando, está con dolores de parto hasta que venga a ser libertada de las tinieblas. Mira, Romanos 8, que lo leíamos ayer y que es muy, muy interesante. Pati, sabía que ibas a venir y le mandé decir a través de Pablito que no íbamos a estar, pero finalmente sí nos quedamos, pero ya eran muchos cambios. Dice Romanos 8, 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto. ¿Sí? Porque la misma creación tiene las tinieblas. Por eso Dios dice, separó la luz de las tinieblas, ¿sí? Para poner al hombre en el lado de la luz, ¿no? Pero pues el hombre le entregó todo al enemigo y otra vez el mundo entero quedó bajo el maligno. Entonces, el Señor separó la luz de las tinieblas. No es que no pueda el Señor hacerlo todo luz. Él dijo, no hay lugar para Satanás en el tercer cielo. Fue lanzado a la creación. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Tremendo, mis hermanos. Cuando suceden los peores accidentes, cuando Satanás más se mueve y mata millones de gentes en la noche, donde se mueve la droga, en la oscuridad, en las tinieblas, y llamó a la noche y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Y fue la tarde, no dice la noche, y fue la tarde y la mañana un día, ¿no? Y no dice de las 3 a las 3 de la tarde del otro día, fue la tarde y el día. No, dice el Señor que
fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Haya una separación en medio de las aguas. Todo fuera agua, ¿sí? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión. ¿Cómo la llamó la expansión? Cielos. Estamos hablando de una expansión entre el tercer cielo y el universo. Esa es una expansión, porque llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Quiere decir que Dios separó entre el tercer cielo y la tierra todas las cosas del universo. Ya sabemos que la tierra no es el centro del universo ni nada por el estilo. La tierra está dentro de la Vía Láctea, y la Vía Láctea es como una galaxia, como hay millones de galaxias, ¿sí? Y entonces dice, e hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión. ¿Cómo la llamó Dios a la expansión? Cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos. Aquí sí queda mucho, muy claro, ¿no? Debajo de los cielos, júntese las aguas, ¿sí? En su lugar, y descúbrase lo seco, o sea, la parte donde habitamos, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Ahí vemos cómo Dios crea los mares y los continentes, ¿no? Y los continentes, ¿sí? Dice, y vio Dios que era bueno. Y aquí en el versículo 11, dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Dice en el versículo 12, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora, ¿qué es lo que quiero decirte en esta parte de este versículo 11 al 13? Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Así como que Dios dice, le da poder a la tierra para producir. Porque ¿quién fue quien produce los alimentos? La tierra. ¿Y por qué los produce? Porque Dios le dio una autoridad a la tierra. Porque Dios le dijo, produzca la tierra. O sea, recuerda, ya separó Dios los mares de la tierra. Ya estamos hablando de la tierra, de la parte donde se producen los alimentos. Pero Dios le dio una autoridad. Y con esa autoridad, la tierra pudo producir. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo aquí. Dice, versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra. Entonces estamos hablando de la parte de la tierra. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra, la parte seca. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él, ¿sí? Sobre la tierra, y fue así. ¿Y qué hizo la tierra?
produjo pues la tierra. ¿Y por qué pudo producirlo? Por la autoridad que recibió de Dios. Entonces hay una autoridad que Dios le da a la tierra, como una autoridad que te da Dios a ti. Te hace luz en medio de las tinieblas. Te da una autoridad. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os pasará. Entonces, a ver, el Señor Jesucristo, que es Dios, ¿sí? Vamos aquí a Mateo 28. Vamos aquí a Mateo 28. Si no me equivoco, ahí está. En versículos que hemos leído mucho, pero que Dios nos da luz de poder entender estos misterios, ¿sí? Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes. ¿Dónde está? Déjame acordarme. Os doy potestad. No es Mateo 28. Os doy potestad. ¿Dónde está? A ver si alguien me acuerda y me lo pone ahí ahorita y lo buscamos. Aquí os doy potestad. Y dice el Señor Jesucristo: a mí me fueron entregadas ya las dice, he aquí. No, ¿cómo dice ese versículo? Dice, ¿cómo dice? Tengo las llaves, algo así lo menciona, tengo las llaves de las... Bueno, pero la parte que me interesa mencionar, dice el Señor: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Y nada les pasará. Lucas 10:19. Gracias, Katy. Vamos aquí a Lucas 10:19. Qué bueno que tengo mis hermanos que han crecido y que conocen la palabra y se gozan en ella. Amén. Dice Lucas 10:19: he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sí? Y nada os dañará. Es una autoridad que nos da Dios a los que somos luz. Amén. A los que somos luz, ¿sí? Dios nos da esa autoridad, como se lo dio a la tierra. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé fruto según su semilla. Y por eso puedes comer melones, aguacate, plátano, según su género, porque la tierra recibió una autoridad, ¿sí? Y la tierra, por esa autoridad delegada por Dios, pudo producir todo alimento y sigue produciendo por esa autoridad. Ahora tú tienes una autoridad ahora sobre Satanás, ¿sí? Tú tienes esa autoridad que la podemos usar a medida que vamos conociendo a Dios y nos va revelando lo que somos nosotros. Mira, ve aquí al libro de Gálatas 4. ¿Sí? Vamos aquí al libro de Gálatas 4. Dice:
Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, aunque ya es dueño de todo, en nada difiere del esclavo, ¿sí? Aunque es señor de todo. Entonces aquí nos vemos nosotros cuando nacimos de nuevo, aunque éramos señores de todo, ¿sí? Por tener ya a Dios en nuestro corazón y ser luz en medio de las tinieblas, el Satanás se nos enseñorea por la falta de no usar esa autoridad que ya nos dio Dios. Amén. Y dice, pero también digo, entre tanto, y el entre tanto significa mientras creces. Pero una vez que tú creces, tienes autoridad sobre Satanás. Porque os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda, he aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sí? Entonces, cuando dice que nada difiere del esclavo, mientras no tomamos esa autoridad que Dios nos da, Satanás se enseñorea de nosotros. ¿Sí? Mira, el otro día estaba recordando una persona que me llamó, dice que las cosas están muy mal en su vida, en fin, cosas así. Y entonces le decía yo, Satanás te está destruyendo. Satanás te está destruyendo. Aunque eres señor de todo, aunque eres señor de todo, Satanás te está destruyendo. No, dice, yo ese no lo dejo entrar, yo lo agarro, decía hasta groserías. Yo no lo permito. ¿Cuál le permite? Pues ya se metió. No estás hablando de divorcio, de separación familiar, de todo. Ya se metió Satanás. Porque aunque eres dueño de todo, mientras eres niño, en nada difieres. Satanás te tiene gobernado. No puedes usar ese poder aunque eres señor de todo. Por eso dice en el versículo de Gálatas 4:2, sino que todos nosotros tenemos que estar bajo tutores. Esos tutores somos todos aquellos que hemos crecido un poquito más, aunque también nosotros también estamos bajo tutores. Hoy que vimos al hermano Wayne, pues yo me siento ahí debajo de él diciendo, Señor, ¿qué tanto más te puedo aprender, Señor? Me maravilla a los 100 años el hermano Wayne, cuánta gente ayuda, cuántos ministerios y ministros, y en todo el mundo sigue mandando apoyos. Dices, impresionante. Dice, y me dice el hermano Wayne, hermano, y no sé ni cómo llega el dinero, pero Dios hace milagros. Y me permite, porque el dinero no es mío, es para darlo. ¿Sí? Entonces, aquí todos estamos bajo tutores y curadores. ¿Y por qué curadores? Porque muchas veces necesitamos de la oración y del consuelo para ser sanados de lo que nos hace Satanás. Pero a medida que creces, eres señor de todo, porque tienes una autoridad delegada. He aquí les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, y sobre toda fuerza el enemigo, y nada les va a dañar. Y nada les va a dañar. ¿Sí? Y entonces, mis hermanos, aquí es que estamos hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Sí? Dice, entonces, qué impresionante ver que la tierra recibe la autoridad por parte de Dios. Porque dice aquí en Génesis 1:11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde.
¿Qué dijo Dios para ti y para mí? De tal manera los amo que les he dado a mi Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y Dios lo va a cumplir. No nos vamos a perder. ¿Sí? Amén. No nos vamos a perder. Dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador? Como dijo nuestro Dios, que si confiesas con tu boca que Jesús es Dios, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, Dios te da potestad de ser, ¿qué? Hecho hijo de Dios. Eres hijo de Dios porque Dios lo dijo. Amén. Porque Dios lo dijo. Y cuando Dios te dice, tú eres sano por las llagas de mi Hijo Jesucristo, entonces tú te tienes que tomar de esa palabra que salió de la boca de Dios. ¿Sí? Amén. La palabra de Dios es verdad. Entonces fíjate aquí, Dios le dice a la tierra, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé según que dé semilla. ¿Sí? ¿Qué hacen las plantas? Que dan semillas. Árbol que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto según su género. Amén. Y que dan los árboles fruto. ¿Sí? Que su semilla esté en él. Que la semilla esté en ese árbol, en ese fruto. ¿Sí? ¿Sobre dónde? La tierra. Y fue así. Ahora pregúntate, ¿es así o no es así? ¿Quieres una naranja? Ve a un árbol de naranja. ¿Y qué produce? Naranjas. ¿Y da semilla? Da más semilla. ¿Sí? Y dice, ¿qué hizo la tierra cuando recibió esta instrucción? Produjo pues la tierra hierba verde. ¿Qué produjo la tierra? Hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, ¿sí? Cuya semilla está en él. ¿En dónde está la semilla de los alimentos? En la misma planta o en el mismo árbol. ¿Sí? Ahí mismo está. ¿Sí? Cuando estás comiendo una fruta, dices, son las semillas. Si la vuelves a sembrar, vuelve a dar. Porque está en él. Según su género, y vio Dios que era bueno. Y vuelve a establecer una parte importante. Y fue la tarde, en la mañana, el tercero. O sea, esa parte fue creada como luz. ¿Sí? Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. O sea, todo lo que es el cielo que vemos es la expansión. Para separar el día de la noche. Porque la noche son tinieblas. Y el día es luz. ¿Sí? Recuerda, dice aquí en Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y luego dijo Dios en el versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Sí? Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Porque la luz que recibes en la noche es porque el sol está iluminando la luna. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor,
para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Entonces quiere decir que primero creó los cielos y la tierra, y según esto, cuando viene y empieza a ordenar la tierra, aparecen las estrellas para iluminar, ¿sí? Y entonces, y puso Dios en la expansión de los cielos, y las puso Dios a las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, porque la tierra estaba desordenada y vacía, pero ya existía la tierra. Porque Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sí? Dice, versículo 18, para alumbrar sobre la tierra las estrellas, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. ¿Sí? Aunque sean tinieblas, Dios creó esas luces, la luna y las estrellas, que nos dan luz en un lugar que son tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. Versículo 20. Dijo Dios. ¿Con qué lo dijo? Con el verbo. Amén. Y dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes. O sea, Dios no produjo los seres vivientes, ¿sí? Sino le dio autoridad a las aguas para producirlos. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y que también las aguas produzcan aves que vuelen sobre la tierra. Pues aquí entendemos que las aves vienen de las aguas, ¿sí? Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Cuando ves las aves volar, están volando sobre la expansión de los cielos. Por eso decimos, nosotros tenemos, Dios siempre dice cielos, ¿sí? El primer cielo es donde tú estás habitando. El segundo cielo es el que ves con tus ojos, la expansión. Y el tercer cielo es donde habita Dios, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo nos habla que él conoce un hombre que fue al tercer cielo, ¿sí? Mira, vamos aquí. Yo no creo que nos va a alcanzar mucho el tiempo. Mejor seguimos con esto. Dice: produzcan las aguas seres vivientes, y produzcan las aguas aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Vamos a leerlo otra vez. Y creó Dios los grandes monstruos marinos. O sea, entonces Dios los creó. Y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Entonces, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces, Dios le dijo a las aguas: produzcan seres. Le dio autoridad también. Y las aguas produjeron esos. Desde luego, Dios creó todo. Amén. Dios creó todo. Pero así como le dio autoridad a la tierra, le dio autoridad a las aguas. Y las aguas produjeron esto, ¿sí? Y les dijo Dios, y Dios los bendijo. O sea, bendijo a los monstruos marinos. Bendijo a las aves, diciendo: fructifiquen y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. ¿Por qué se pueden multiplicar? Porque Dios les dio autoridad de hacerlo. Dios les dio autoridad. O sea, vamos a ver, Dios no los reprodujo, les dio autoridad de reproducirse.
¿Sí? Y dice, fue la tarde y la mañana el quinto día. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Entonces luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. Una autoridad también delegada a la tierra. A la tierra le dijo, produzca la tierra hierba verde, árboles según su fruto, y tuvo autoridad, y la tierra los produció. Y después dijo Dios, la tierra produzca seres vivientes. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que todo esto era bueno. Así es que los animales fueron creados por Dios, desde luego, pero les dio una autoridad a la tierra para que los produjera. Y el punto que estamos viendo el día de hoy, mis hermanos, es: Dios te ha delegado una autoridad. Dios dijo, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Entonces, ¿quién es el que tiene que terminar con Satanás? ¿Quién es el que se puede enseñorear sobre Satanás? Tú y yo. ¿Y por qué lo podemos hacer? Por la autoridad que nos dio Dios. Porque Dios nos dio la autoridad. ¿Sí? Entonces, dice la palabra de Dios, sométete a Dios, resiste al diablo y va a huir de ti. Porque tú tienes la autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Cuando Dios le dijo a la tierra, produce hierba, produce árboles según su fruto, ¿quién fue el que hizo eso? La tierra. Cuando le dijo a los mares, produzca los mares, los monstruos marinos, ¿sí? Dice, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan. Le dio autoridad a las aguas, y las aguas, con esa autoridad delegada por el Todopoderoso, lo pudieron hacer. Y Dios te ha dado autoridad a ti y a mí. Y te dijo el Señor Jesucristo, en mi nombre tú y yo echaremos fuera demonios. Marcos 16. Recordemos estos versículos que nos pueden hacer verdaderamente vencedores, ¿sí? En todas las cosas. Pero acuérdate, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? Marcos 16 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Aquí siempre yo he pensado en este versículo de Lucas 16, 17, que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Sí? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Quién los va a echar los demonios fuera? Nosotros, con la autoridad delegada por el Señor. Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, y toda esa autoridad nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que nos da toda esta autoridad a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre.
a los que creen a la palabra de Dios. ¿Qué tal, Sandra? Esta autoridad está delegada a nosotros. En mi nombre echaremos fuera a los demonios por la autoridad que nos fue dada. Por eso, para terminar el día de hoy, mira, vamos aquí al libro de Efesios, ¿sí? El libro de Efesios dice: Efesios 1:22, el Señor Jesucristo sometió todas las cosas bajo sus pies. Someter es que ya no hay nada que esté encima de Él. El Señor Jesucristo sometió todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas bajo sus pies y se lo dio, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a los hijos de Dios, que es la iglesia, la cual es su cuerpo. Este cuerpo que somos nosotros es la plenitud del Señor Jesucristo, de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Entonces, a ver, estamos viendo que Dios separó las tinieblas de la luz. No las quitó porque no hay lugar donde poner al enemigo. Entonces el enemigo está aquí, pero tú tienes autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza el enemigo, y nada te dañará, porque tú crees a la autoridad que te fue delegada por el Señor Jesucristo, el cual sometió todas las cosas bajo sus pies y nos los dio a nosotros. Amén. Nos los dio a nosotros. Entonces, en el nombre de Jesús, tú puedes echar fuera demonios. Pero ¿cuándo eres tu luz? ¿Cuándo eres tu luz? Cuando estás sometido a la palabra de Dios en obediencia. ¿Sí? ¿Cuándo eres tu luz? Como dice Primera de Juan, y con esto termino, mis hermanos. Yo quería terminar con el anterior, pero voy a terminar con este. Dice, ¿cuándo eres luz tú? ¿Sí? Dice, versículo, Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Nos amamos, porque somos luz. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de aquellas cosas donde la carne nos gana. Porque si decimos que estamos en una comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces Satanás se puede enseñorear de ti. Y aquí viene, dices, a ver, ¿me está yendo mal? Pues, ¿qué tienes que hacer? De inmediato ordenar tu vida, ir y pedir perdón a Dios para que la sangre del Señor Jesucristo te limpie del pecado y te vuelvas luz. Y cuando estás en la luz tienes la autoridad delegada de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada te dañará. Y cuando estás en luz tú puedes usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y echar fuera demonios. Cuando tú estás en luz, porque Jesucristo es la luz de los hijos de Dios. Amén. Jesucristo es la luz de nosotros. Amén. Tenemos una autoridad delegada, mis hermanos. Una autoridad delegada por Dios. Porque Dios sabe que estamos en un mundo de tinieblas. Él la separó y ya nos hizo luz en medio de las tinieblas. Padre mío, te damos gracias, Señor. Ya nos ganó el tiempo, pero te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Padre mío, yo te invito en esta noche a que lo primero que hagas es ordenar tu vida. Ahí arrepiéntete de pecados, de errores, de fallas, de no amar al prójimo, de no perdonar, de tantas cosas. Someternos a Dios para poder resistir al diablo, y tiene que huir, porque Él, la luz
las tinieblas no pueden prevalecer en la luz, para que tú seas luz en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Nada nos puede hacer el enemigo, porque estamos sometidos a Dios y somos luz en medio de las tinieblas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón, mis hermanos, si es un poquito más tarde de lo debido, pero Dios me los bendice mucho. Prepárate, porque mañana tenemos prédica, ¿sí? Y alabanza también. Gloria a mi Señor Jesucristo. Bye, mis hermanos. Bye.